Hola a todos, mi nombre es Lucila Rosso y les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso de nutrición deportiva. El objetivo de la clase de hoy es que al finalizar la misma sean capaces de identificar cuáles son los alimentos fuente de proteínas y de hidratos de carbono. La idea es que logren conocer cuáles son las recomendaciones de estos macronutrientes para los deportistas. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que se encuentran en grandes cantidades en los diversos alimentos. Los macronutrientes son tres: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. En el día de hoy vamos a analizar en profundidad a los hidratos de carbono y a las proteínas y vamos a dejar a los lípidos para analizarlos en profundidad en la clase número 3 junto a los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Las recomendaciones en cuanto a la ingesta de estos tres macronutrientes pueden realizarse de diversas formas. Una de ellas es en base a porcentajes. Una recomendación general que se suele realizar es que la ingesta de hidratos de carbono sea de un promedio de unos 50 a un 60% de los tres macronutrientes. En cuanto a los lípidos, la recomendación es que sea un promedio de un 30% y las proteínas entre un 10 a un 20%. Sin embargo, vamos a ver en la clase de hoy que para los deportistas otro método que suele ser muy utilizado es en base a gramos de estos macronutrientes según los kilos del peso del deportista. De esta forma, las recomendaciones se hacen mucho más específicas. Arrancamos entonces describiendo a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son todos los azúcares, almidones y fibras presentes en algunos alimentos. Se llaman hidratos de carbono ya que químicamente están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno. Si bien tienen varias funciones, su función principal es la de ser combustible energético para el organismo. Resulta práctico pensar a los hidratos de carbono como el combustible energético para nuestro cuerpo. A mí me gusta muchas veces hacer la analogía con la nafta o el combustible de un automóvil, para que entendamos que sin esa nafta o sin ese combustible, nuestro organismo no puede andar. Existen diversas formas de clasificar a los hidratos de carbono. Una de ellas es según el grado de polimerización, es decir, según el número de moléculas de azúcar que componen a la cadena carbonada de hidratos de carbono. Y otra de las formas de clasificación más utilizadas es según la velocidad de absorción. Al hablar de clasificación según el grado de polimerización, es necesario entender que la unidad mínima que forma a los hidratos de carbono son los sacáridos o glúcidos. La cantidad de sacáridos o glúcidos que forman una unión determina el número de esta polimerización. Si contamos, por ejemplo, con un hidrato de carbono formado por 5 sacáridos o glúcidos, estamos ante un hidrato de carbono de grado de polimerización 5. Según este grado de polimerización, podemos clasificar a los hidratos de carbono en tres categorías: azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. Cuando hablamos de azúcares, hablamos de un grado de polimerización de 1 a 2 sacáridos. Cuando hablamos de oligosacáridos, hacemos referencia a un grado de polimerización de 3 a 9 sacáridos. Y cuando hablamos de polisacáridos, hablamos de un grado de polimerización mayor a 10. La categoría azúcares tiene a su vez tres subcategorías: monosacáridos, que son azúcares formados por un sacárido o glúcido; disacáridos, son azúcares formados por 2 sacáridos; y después tenemos a los polialcoholes. En cuanto a cómo están compuestos, podemos ver en este cuadro que los monosacáridos están compuestos por glucosa, fructosa y galactosa. A la glucosa podemos encontrarla en frutas, cereales, en productos lácteos, en miel, en vegetales y en jarabes. La fructosa la encontraremos principalmente en frutas, vegetales y miel. Y a la galactosa la encontraremos
en productos lácteos. Los disacáridos principales en los alimentos son 3: la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa está compuesta por la unión de una glucosa y una fructosa. La lactosa está compuesta por la unión de una glucosa y una galactosa, mientras que la maltosa está compuesta por la unión de 2 moléculas de glucosa. A la sacarosa, también conocida como el azúcar común, la encontraremos en frutas, vegetales, azúcar y miel. A la lactosa la encontraremos en productos lácteos. Y a la maltosa la encontraremos en cebada tratada o germinada. Los polialcoholes son aquellos que son ampliamente utilizados por la industria, ya que tienen la particularidad de no ser absorbidos en su totalidad por nuestro organismo, por lo que aportan menos calorías que el azúcar común, por lo que se usan muchas veces en los productos diet o light. En cuanto a los oligosacáridos, podemos identificar a los malto-oligosacáridos y a otros oligosacáridos. Los malto-oligosacáridos los encontramos en las maltodextrinas, que son utilizados en cereales dextrinizados, muchas veces en papillas para bebés y también en algunos suplementos deportivos. Y otros oligosacáridos pueden ser la rafinosa y la estaquiosa, que encontraremos en el grupo de las legumbres, como lentejas, garbanzos, porotos, arvejas y soja. Al analizar a los polisacáridos, tenemos 2 grupos, por un lado los almidones y por otro lado los polisacáridos no amiláceos. Los almidones están compuestos por la amilosa, la amilopectina y almidones modificados. Las fuentes de estos son distintos tipos de cereales como la avena, el trigo, la cebada y el centeno, tubérculos como la papa y la batata y las legumbres. Los polisacáridos no amiláceos son la celulosa y la hemicelulosa insolubles, los hidrocoloides, conocidos como pectinas y gomas, y la inulina. Los encontramos en vegetales, en cereales y granos enteros, en frutas y también en legumbres. Otra de las fórmulas de clasificar a los hidratos de carbono es según su velocidad de absorción. De esta forma podremos describir a los hidratos de carbono simples y a los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples son aquellos que son descompuestos rápidamente por el organismo para ser usados como fuente de energía de forma inmediata. Ejemplos de hidratos de carbono simples son el azúcar, golosinas, bebidas deportivas, bebidas azucaradas, gaseosas, jaleas, siropes, entre otras. Por otro lado, los hidratos de carbono complejos son aquellos que están formados por largas cadenas de monosacáridos, por lo que el cuerpo tarda más tiempo en lograr digerirlos y absorberlos, por lo que brindan energía de forma más lenta. Ejemplos de hidratos de carbono complejos son los cereales y los granos enteros, las legumbres, los vegetales, entre otros. Dentro de los hidratos de carbono también debemos conocer la presencia de fibra. La fibra es toda parte comestible de alimentos de origen vegetal que resiste a la digestión o degradación y a la absorción en intestino delgado y que fermenta parcial o totalmente en nuestro intestino grueso. En nutrición deportiva se estila a evitar la ingesta de fibra, tanto pre como intra o durante competencias o entrenamientos, ya que la fibra puede ser causante de diferentes sintomatologías gastrointestinales, como distensión, gases, hinchazón o urgencia para defecar. Es fundamental, entonces, conocer los alimentos fuentes de fibra para poder evitarlos en dichos momentos. Es muy importante que conozcamos los alimentos fuente de estos diferentes tipos de hidrato de carbono para conocer cuál es el momento ideal para su consumo. Tanto antes como durante entrenamientos o competencias, priorizaremos la ingesta de hidratos de carbono simples, ya que buscamos ingerir una fuente de energía de rápida absorción. Buscaremos, por otro lado, consumir hidratos de carbono complejos alejados de la actividad física, sobre todo pre-actividad física. Y buscaremos consumirlos
cuando queramos reponer los hidratos de carbono almacenados en forma de glucógeno dentro de nuestros músculos. Si cuento con varias horas preactividad física, podré ingerir diversa cantidad de hidratos de carbono complejos, pero esto habrá que analizarlo en cada caso puntual con cada deportista. Analizaremos a continuación las funciones de los hidratos de carbono. Si bien les comenté previamente que la función principal de los hidratos es ser combustible energético para nuestro organismo, cuentan con otras funciones importantísimas. Una de ellas es ser combustible para el cerebro. Se habla de que el cerebro consume un promedio de 100 gramos de hidratos de carbono por día. Es necesario tener en cuenta este dato, sobre todo cuando se realizan dietas bajas en hidratos de carbono, como por ejemplo las dietas keto o cetogénicas, en las cuales se ingiere una cantidad de 50 o 60 gramos de hidratos de carbono como máximo, ya que esta baja cantidad puede llegar a comprometer nuestro sistema cerebral. Otra de las funciones es ser combustible para los músculos. El consumo adecuado de hidratos de carbono se relaciona de forma directa con un rendimiento deportivo óptimo y también con una adecuada recuperación muscular. Hay que entender que los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno directamente en el músculo y es la energía con la que el músculo cuenta para realizar actividad física de forma adecuada. También los hidratos de carbono son combustibles para el metabolismo, para todas las reacciones que se realizan en nuestras células, y son combustible para nuestro sistema inmunológico o sistema de defensa, por lo que otro de los riesgos de planes de alimentación bajos en hidratos de carbono es que se altere el normal funcionamiento de nuestro sistema de defensa del organismo y que uno pueda estar más propenso a contraer distintos virus o enfermedades. Los hidratos de carbono también son considerados como ahorradores de proteínas. Ya veremos cuando describamos a las proteínas que su función principal es la estructural o plástica. Cuando se ingiere menor cantidad de hidratos de carbono que la adecuada, las proteínas pasan a ser utilizadas como fuente de energía, por lo que se considera que al consumir una cantidad adecuada de hidratos de carbono en relación a las necesidades de cada persona, se está permitiendo que la proteína cumpla su principal función estructural. Otra función de los hidratos de carbono es el aporte de fibras. La fibra es fundamental ya que es el alimento de nuestras bacterias intestinales y la fibra es necesaria para un adecuado tránsito intestinal y para evitar cualquier tipo de constipación o estreñimiento. Otra de las consecuencias de no consumir una cantidad adecuada de hidratos de carbono es justamente sufrir de constipación. Por último, podemos describir otra de las funciones de los hidratos, que es el aporte de fitonutrientes o nutrientes presentes solamente en las plantas. La principal función de estos nutrientes es ser antioxidantes, es decir, que previenen o evitan el daño o envejecimiento celular. Analizaremos ahora el proceso de obtención de energía a partir de la ingesta de alimentos fuente de hidrato de carbono. Cuando ingerimos alimentos fuente de hidratos, nuestro cuerpo los digerirá y absorberá y los transformará en glucosa, principalmente en nuestro intestino delgado. Esta glucosa podrá ser utilizada como fuente de energía en caso de que sea necesaria o podrá ir a formar parte de nuestros depósitos de energía en forma de glucógeno, el cual se almacena en dos lugares, por un lado en el hígado y por el otro en el músculo. Nuestro músculo es como nuestro tanque grande de energía, el cual puede almacenar hasta 300 o 400 gramos de glucógeno dependiendo de la masa muscular de cada persona. Obviamente que será mayor la cantidad de glucógeno que pueda almacenar una persona con mayor masa muscular que una persona con menor masa muscular. La función principal de este almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno es ser combustible energético de los músculos para cuando realicen la contracción muscular.
Por otro lado, como les mencioné recién, otro de los lugares de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno es el hígado, el cual almacena un promedio de 110 a 130 gramos de glucógeno. La función principal de este glucógeno hepático es regular los valores de glucemia o glucosa sanguínea dentro de los parámetros normales. De esta forma, el hígado es quien se encarga de evitar casos de hipoglucemia o niveles bajos de azúcar en sangre cuando se pasa gran cantidad de tiempo sin ingerir alimentos. Analizando un poco el proceso de obtención de energía, vemos que entonces, al ingerir estos alimentos fuente de hidratos de carbono, se van a transformar a través de la digestión y absorción en las moléculas más simples, en glucosas. Esta glucosa se va a transformar en glucógeno a través de un proceso conocido como glucógenogénesis. Génesis significa síntesis, por lo que se sintetiza glucógeno para almacenar esta glucosa para usarla cuando sea necesaria. Este glucógeno luego podrá transformarse nuevamente a glucosa para ser utilizado como energía a través de un proceso conocido como glucogenólisis. Lisis, en este caso, significa ruptura, por lo que estaremos rompiendo glucógenos para obtener glucosa, que es la que utilizamos como combustible, a diferencia del glucógeno, que es la forma de almacenamiento. Esta glucosa, a la vez, tendrá que transformarse en energía, romperse para que las células puedan utilizarla, y esto lo hace a través de un proceso conocido como glucólisis o glicólisis. Y de esta manera entonces el músculo podrá usar este combustible energético para lograr la contracción. La ingesta de hidratos de carbono dependerá de cada deportista en relación a varios factores como el tipo de actividad física que realice, la intensidad a la que la realice, su sexo, su edad, su peso, su altura, entre otras variables. Por eso es que es tan indispensable que la recomendación de ingesta de hidratos de carbono se realice de forma individual, ya que dependerá realmente de varios factores en función de cada deportista. Veremos a continuación un cuadro con las recomendaciones de hidratos de carbono por kilo de peso corporal en función del tipo y el tiempo de entrenamiento. Podemos ver en la primera columna el promedio de horas de entrenamiento. En la segunda columna podemos observar la intensidad del ejercicio. Y en la tercera columna veremos entonces cuántos son los gramos de hidratos que recomendaremos según los kilos de peso actual del deportista. Si estamos ante un deportista que realiza un promedio de 3 a 5 horas semanales de actividad física y lo realiza a una baja intensidad, recomendaremos 4 a 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso si el deportista es un hombre, y recomendaremos 3 a 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso si estamos ante una deportista mujer. Si el deportista realiza 5 a 7 horas semanales de actividad física a una intensidad moderada, la recomendación será de 5 a 6 gramos de hidrato por kilo de peso para los hombres y será de 4 a 5 gramos de hidratos de carbono si el deportista es una mujer. Si el promedio de horas de entrenamiento es de 1 a 2 horas diarias, a una intensidad ya más alta, que va de moderada a alta, la recomendación de gramos de hidrato de carbono es de 6 a 7 por kilo de peso si el deportista es masculino y de 5 a 6 si el deportista es femenino. Si el promedio de horas de entrenamiento es de 2 a 4 horas por día, ya estamos hablando generalmente de doble turnos, la intensidad del ejercicio es realizada a moderada a alta intensidad, la recomendación será entonces de 7 a 8 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso para hombres
y será de 6 a 7 gramos de hidratos por kilo de peso si es mujer. Y por último, podemos ver en la última fila que si estamos ante un deportista que realiza unas 4 horas de actividad física por día a una intensidad moderada a muy alta, la recomendación será de 8 a 12 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso si es hombre y será de 6 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso si estamos ante una deportista mujer. Analizando estos valores con un ejemplo, si estuviéramos ante un deportista de unos 70 kilos de peso corporal, si realizara entre 3 a 5 horas semanales de actividad física, la recomendación sería de 280 a 350 gramos de hidratos de carbono por día. Si estamos ante el mismo deportista, pero esta vez realiza entre 5 a 7 horas semanales, le recomendaríamos el rango de 5 a 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, lo que nos daría un total de 350 a 420 gramos de hidratos de carbono por día. Si el deportista realiza entre 1 a 2 horas diarias, teniendo en cuenta el tercer renglón del cuadro, el deportista debería consumir entre 420 a 490 gramos de hidratos de carbono por día. Si realizara de 2 a 4 horas diarias, la recomendación total sería de 490 a 560 gramos de hidratos de carbono por día. Por último, si fuera un deportista que realiza unas 4 horas de actividad física por día a alta intensidad, la recomendación iría de 560 hasta 840 gramos de hidratos de carbono por día. En general, los primeros 3 niveles corresponden a lo que llamamos en general deportistas recreacionales, que son aquellas personas que entrenan un promedio de 1 hora diaria, 3 a 6 o 7 días en la semana. Los últimos 2 niveles corresponden generalmente a deportistas de élite o de alto rendimiento, en donde generalmente ya observamos que existen largos entrenamientos de 2 a 4 horas, o generalmente hasta doble turnos, y la intensidad suele ser ya moderada a alta. Es muy importante diferenciar si estamos ante un deportista recreacional o un deportista de alto rendimiento, ya que las recomendaciones serán diferentes. Una vez que entonces ya conocemos cuáles son las recomendaciones de hidratos de carbono que deben consumir nuestros deportistas, distribuiremos esas cantidades en las diferentes comidas a lo largo del día. Este es el concepto conocido como timing o frecuencia de consumo de alimentos. No solo es importante conocer la cantidad total diaria, sino analizar con cada deportista cuántas comidas realiza, si es que incluye colaciones, si es que desayuna o no lo hace, si es que saltea alguna de las comidas principales, para de esta forma distribuirlo en base a sus preferencias y necesidades o hacer los ajustes necesarios, quizá incorporando una mayor cantidad de comidas al día, sobre todo en los casos en donde los gramos de macronutrientes son altos. Si bien analizaremos la distribución en base a las comidas principales del día, existen momentos en relación a la actividad física que son de suma importancia: el pre, el durante y el post actividad física. Es decir, ¿qué comer antes, durante y después de entrenar? Una de las preguntas que generalmente en la práctica más recibimos a diario. Comenzaremos analizando cuáles son las recomendaciones para la comida pre-entrenamiento en relación a los hidratos de carbono. Para esto vamos a analizar un protocolo conocido como protocolo de Sherman o supercompensación de glucógeno. Esta estrategia nutricional y deportiva consiste en manipular el entrenamiento y la alimentación de los deportistas los días y horas previas a un evento deportivo. Esta estrategia es utilizada en general por deportistas de alto rendimiento o de élite. No será adecuada realizarla en deportistas recreacionales, ya que estamos hablando de competencias o entrenamientos de alta exigencia. Esta estrategia consiste
en manipular el entrenamiento al mismo tiempo que se manipula la ingesta de hidratos de carbono. Consiste en ir disminuyendo la carga de la actividad física los 6 a 7 días previos a una competencia deportiva, a medida que se aumenta la ingesta de hidratos de carbono, con el objetivo principal de ajustar las reservas de glucógeno muscular. Esta estrategia se divide en 2 etapas. Una primera etapa en donde se aumenta de forma gradual la ingesta de hidratos de carbono a medida que se disminuye la carga de entrenamiento, y una segunda etapa en donde se mantiene el valor de ingesta de hidratos de carbono logrado. Lo que se hace en la primera etapa es evaluar el consumo alimentario de hidratos de carbono del deportista. Esto puede hacerse, por ejemplo, con un cuestionario de 24 horas, en donde uno le pregunta al deportista qué consumió el último día, o a través de la evaluación de 3 a 4 días, en donde uno le pide al deportista que anote o saque fotos de todo lo que consume de la forma más detallada posible. Una vez que se obtiene entonces cuál es la cantidad en gramos por kilo de peso de hidratos de carbono que el deportista consume, se aumenta gradualmente los días 7, 6 y 5 antes de la competencia deportiva, ¿sí? Es decir, se arranca una semana antes, considerando al día 7 antes de la competencia como día 7, 6 y 5 respectivamente, ¿sí? El valor entonces va a estar supeditado a este consumo inicial del deportista. Y lo que vamos a buscar es llevarlo al rango ideal en base a las recomendaciones justamente que vimos previamente en el cuadro de recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono. La progresión, es decir, este aumento en la ingesta de hidratos de carbono, debe darse de forma progresiva, ya que cualquier aumento brusco en ingesta de hidratos de carbono puede generar malestares gastrointestinales, como hinchazón, gases y mayor frecuencia de defecación. En la segunda etapa, entonces, como les decía, se mantiene la cantidad que se haya logrado desde el día 3 hasta el día de la competencia. De esta forma, lo que se ha comprobado con este protocolo es que se aumenta el rendimiento entre un 2 a un 3% al ajustar las reservas de glucógeno y que se retrasa la aparición de fatiga muscular hasta en un 20%. Recordemos entonces que nuestro objetivo principal es asegurarnos que el deportista llegue con sus reservas de glucógeno óptimas al día de la competencia. Para comprender el protocolo de Sherman o la supercompensación de glucógeno, analizaremos un caso clínico y práctico. Imaginemos que estamos ante una deportista de sexo femenino con un peso actual de 55 kilos, que tiene como competencia objetivo un ultra trail en Barcelona. Piensa correr unos 70 kilómetros en la montaña a través de ríos y arroyos. Le realizamos un registro alimentario y obtenemos un promedio de ingesta de 302 gramos de hidratos de carbono por día. Al dividirlos por sus 55 kilos de peso actual, obtenemos que esta deportista consume 5,5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Lo que hacemos entonces es, a partir de este valor, aumentar de forma progresiva la ingesta de alimentos para lograr llegar al rango máximo de ingesta de 6 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día, en base a la tabla que hemos visto previamente con las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono. Lo que observamos entonces es que el día 7 previo al evento, lo que esta deportista va a ingerir son 30 gramos de cereales en copos, 100 gramos de pan tipo francés, esto equivale aproximadamente a 4 rebanadas de pan, 2 unidades de vainilla, 50 miligramos de dulce, esto son más o menos unas 2 cucharadas soperas, 20 gramos de azúcar, una cucharada sopera,
Hortalizas variadas a voluntad, no las contabilizamos como fuente de hidrato de carbono, excepto que sean tubérculos como pavo o batata. 200 gramos de cereales o legumbres, 2 frutas frescas, y la sumatoria de los gramos de hidrato de carbono presentes en estos alimentos nos da un total de 6 gramos por kilo de peso diarios. El día 6, previo al evento, a estas cantidades de alimentos le vamos a sumar 200 gramos de papa o batata, es decir, una unidad grande o 2 unidades chicas, y en vez de 2 frutas frescas le sugeriremos que consuma 3 unidades. Al agregar estos alimentos fuentes de hidrato de carbono, ya subimos de 6 gramos por kilo de peso por día a 7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. El día 5, previo al evento, a lo anterior, le sumamos 50 gramos más de pan, es decir, 2 rebanadas, pasando de 4 rodajas de pan a 6, y le agregamos también un vaso de jugo natural. De esta forma, el día 5, pre-evento, la deportista estará consumiendo 8 gramos de hidratos de carbono por sus kilos de peso. El día 4, previo al evento, a lo anterior se le suman 100 gramos más de cereales o legumbres, de esta manera da un total de 300 gramos, y un vaso más de jugo natural. De esta manera tenemos 2 vasos de jugo natural. Y así logramos que la deportista consuma 9 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día. Recordemos entonces que esto forma parte de la primera fase de la supercompensación de glucógeno y que en la segunda fase lo que se hará es mantener esta cantidad de gramos de hidratos de carbono en estos alimentos en el día 3, 2 y 1 previos a la competencia. Y así nos aseguraremos que la deportista, a medida que desciende también su carga de entrenamiento, llegue con sus niveles de glucógeno óptimos y rinda deportivamente de la mejor manera posible, retrasando entonces la aparición de la fatiga muscular. Ahora, ¿cuáles son los deportistas que se verán más beneficiados con esta estrategia nutricional? Los deportistas que compitan en triatlón o maratón, en ciclismo, en natación en aguas abiertas y en deportes intermitentes como suelen ser los deportes de equipo como fútbol, tenis, básquet, handball, hockey, rugby, entre otros. Por otro lado, habrá algunos deportes que se vean menos beneficiados con esta estrategia, por lo que no sería lo ideal utilizarla. En este caso podemos mencionar carreras de corta duración, como 5 o 10 kilómetros, y deportes por categoría de peso, como artes marciales mixtas o MMA, boxeo o culturismo. Analizaremos a continuación las pautas para la última comida pre-entrenamiento. Esta última comida tiene varios objetivos. Uno de ellos es promover la síntesis de glucógeno hepático, es decir, la síntesis de glucógeno en el hígado. Esto nos permite asegurarnos que los depósitos de glucógeno en hígado sean óptimos para mantener los niveles de glucosa en sangre normales y evitar cualquier tipo de hipoglucemias. Otro objetivo es abastecer al cuerpo de hidratos de carbono para usar en el ejercicio. De esta manera vamos a optimizar el rendimiento deportivo. Un tercer objetivo es minimizar la fatiga o cansancio muscular. Recordemos que hay estudios que demuestran que una ingesta adecuada de hidratos de carbono pre-entrenamiento reducen la fatiga muscular, es decir, su aparición, en un 20 o un 30%. Como cuarto objetivo, podemos mencionar evitar intolerancias digestivas en el deportista. Para esto, buscaremos evitar la ingesta de fibra antes de entrenar, ya que es causante de la sintomatología gastrointestinal previamente mencionada. Y por último y principal, el objetivo de la última comida preentrenamiento tiene que ser optimizar el rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Un caso particular será el de aquellos deportistas que entrenan o que compiten durante la mañana después de un ayuno nocturno.
Y otro caso particular será el de aquellos deportistas que no han tenido una alimentación adecuada las 24 horas preentrenamiento o precompetencia. En el caso de aquellos deportistas que entrenan muy temprano y generalmente sufren de tener que ingerir alimentos debido a las intolerancias como pesadez o náuseas, hay que trabajar principalmente con la cena, ya que esta va a ser considerada como la comida preentrenamiento. Es fundamental en estos casos que la cena sea rica en hidratos de carbono y cubra las necesidades de cada deportista, ya que estos depósitos le servirán como combustible energético por la mañana a nuestro deportista. En el caso de los deportistas que no han tenido una alimentación adecuada durante las 24 horas preentrenamiento o precompetencia, será fundamental adecuar esta última comida previa y que sea alta en hidratos de carbono, e inclusive se puede trabajar quizá con algún alimento intra-entrenamiento o competencia para que el deportista realmente logre rendir al máximo. ¿Cuáles son entonces las pautas para esta última comida preentrenamiento? La recomendación general suele ser que se ingiera entre 1 a 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal. Y se recomienda que esta ingesta se realice entre 4 horas previas hasta 1 hora pre-entrenamiento o competencia. De esta manera se busca disminuir al máximo cualquier tipo de intolerancia causada por la digestión y la absorción de nutrientes. Es fundamental individualizar estas recomendaciones. Serán más altas en aquellas personas que tengan una ingesta diaria total elevada y serán menores, más cercanas al rango de 1 a 2 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, en aquellas personas que tengan una ingesta de hidratos de carbono diarias menor. Cuanto más cerca estoy al entrenamiento, también menor debería ser el volumen total o la cantidad de alimento que ingiera, porque obviamente que a volúmenes mayores probablemente mayor sea la intolerancia digestiva que pueda sentir. Una aclaración que me gusta hacer en base a la última comida previa es que hay que individualizarla en relación al tiempo previo en su realización. Hay gente que quizá puede desayunar, almorzar, merendar o cenar un ratito antes de su entrenamiento y se siente óptimo, bárbaro. Y hay gente que hasta ingiriendo una comida 1, 2 o quizá 3 horas antes del entrenamiento se siente pesado, con náuseas o ganas de vomitar en el entrenamiento. Por eso es que es tan importante, si bien existen recomendaciones generales, individualizarlo con cada deportista. Esto entonces nos hace entender que la recomendación finalmente va a depender de la tolerancia individual de cada persona con la que estemos trabajando. Analizaremos ahora cuáles son las pautas durante el entrenamiento o competencia. Primero que todo, es fundamental que conozcamos que es necesario ingerir algún alimento cuando la actividad deportiva es superior a los 60 minutos o a la hora de actividad física. En aquellos casos de deportistas recreacionales que entrenan 1 horita, 3 a 5 o 6 días semanales, en esa hora realmente no es necesario que se ingiera algún alimento o suplemento extra. Puede llegar a utilizarse algún alimento o suplemento en el caso de que sus últimas ingestas antes de entrenar no hayan sido las adecuadas. Pero si el deportista ha ingerido la cantidad de nutrientes necesarias en las últimas horas, no necesitaría ingerir nada extra. Sin embargo, si la actividad deportiva es superior a los 60 minutos y si se realiza a alta intensidad, como puede ser por ejemplo a un 70% del volumen de oxígeno máximo, la ingesta de hidratos de carbono intradeporte o competencia disminuye significativamente la aparición de fatiga. Existe una tabla muy clara en cuanto a cuándo y cuánto debo comer o tomar durante la actividad física. Y como podemos ver en la base de este gráfico se encuentra el tiempo.
Podemos ver 0 minutos, 30, 60, 75 minutos, a las 2 horas, 2 horas y media, 3 horas o más. Y en función al tiempo de actividad física que se realice, veremos las diferentes recomendaciones según la ingesta de hidratos de carbono. Para aquellas actividades que duren hasta 1 hora, como les dije recién, no es necesaria la ingesta de ningún alimento o bebida extra, pero hay algunos estudios que demuestran que algunos buches, ya sea con agua o con alguna bebida deportiva azucarada, podrían mejorar el rendimiento deportivo. Pero esto no es necesario. A partir de la hora de actividad física y hasta las 2 horas, se aconseja la ingesta de 30 gramos de hidratos de carbono. Pasadas las 2 horas, entre 2 y 3 horas de actividad física, se recomienda la ingesta de 60 gramos de hidratos de carbono. A partir de las 2 horas y media o 3 horas de actividad física, se recomienda la ingesta de 90 gramos de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono pueden ser ingeridos a través de diferentes fuentes. Los más elegidos por los deportistas suelen ser bebidas deportivas azucaradas, geles deportivos, gomitas o golosinas azucaradas. Aunque algunos deportistas también prefieren algún alimento más natural, como dátiles o pasas de uva. Sin embargo, no debemos olvidar que estas frutas deshidratadas son fuente de fibra que pueden causar algunas intolerancias en algunos deportistas. Para esto es importante entrenar a nuestros intestinos y probar todo tipo de alimentos o bebidas en entrenamientos que sean de menor importancia que una competencia. Es fundamental que tengamos en cuenta que durante la actividad física elegiremos alimentos o bebidas de rápida absorción y fácil digestión que nos den energía de forma inmediata. Para que tengan una idea, una bebida deportiva, en sus versiones de 500 mililitros o medio litro, suelen contener justamente 30 gramos de hidratos de carbono, con un promedio de 120 calorías, acompañadas por electrolitos como sodio y potasio. Estos 30 gramos de hidratos de carbono son justamente los recomendados por hora de actividad física a partir de 60 minutos de la misma. De igual forma, los geles, gomitas y otro tipo de suplementos vienen justamente pensados en esta cantidad de gramos de hidrato de carbono que los deportistas suelen necesitar. Analizaremos ahora las pautas para la comida post-entrenamiento. Para esto es importante que hablemos de 3 conceptos. Uno de ellos es la depleción de glucógeno muscular, otro es la recuperación de glucógeno muscular y por último, cuáles son las fases de resíntesis o recuperación de este glucógeno muscular. En cuanto a la depleción de glucógeno, es importante entender que depende de la intensidad a la que se realice la actividad física, puede darse antes o después. Si se realiza un ejercicio a intensidad moderada de forma continua, la depleción o el vaciamiento de glucógeno muscular puede darse a las 2 o 3 horas. Sin embargo, si se realiza una actividad física intermitente, por ejemplo, con alta intensidad, este vaciamiento puede llegar a darse antes de los 60 minutos de actividad física. Por eso es tan importante individualizar las recomendaciones de alimentos tanto pre, como durante, como post actividad física. Hacer una estrategia para recuperar este glucógeno muscular es necesario cuando el deportista tiene otro evento deportivo antes de las próximas 24 horas, ya sea un entrenamiento o una competencia. Es decir, en aquellos deportistas que, por ejemplo, entrenan dobles turnos. No será necesario planear una estrategia nutricional para recuperar el glucógeno si la próxima sesión de entrenamiento o competencia se da posterior a las 24 horas, ya que generalmente contando con esa cantidad de tiempo se logra recuperar el glucógeno a través de las diferentes comidas y o colaciones. La resíntesis de glucógeno cuenta con 2 fases. Comprende una serie de eventos hormonales y metabólicos que se verán influenciados según la disponibilidad de sustratos o macronutrientes del deportista.
Las fases son dos, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida se da a los 30 a 60 minutos post actividad física. Muchas veces es conocida como este periodo ventana o la ventana anabólica. Esta recuperación o resíntesis de glucógeno va a ser óptima cuando se cuenta con la disponibilidad adecuada de hidratos de carbono en los alimentos que se ingieran después de entrenar. Pero también se cuenta con una fase lenta que depende de la presencia de insulina y que va a durar varias horas. Y es justamente con esta fase lenta con la que contamos generalmente en las 24 horas luego de la realización de la actividad física para recuperarnos de forma óptima. Esta fase lenta depende de varios factores que pueden ser la cantidad de hidratos de carbono ingeridos, el tipo de hidratos de carbono ingeridos, el timing, es decir, en qué momentos son consumidos o cómo se distribuye esa cantidad de hidratos de carbono totales a lo largo del día, y también la combinación de hidratos de carbono con proteínas. Generalmente se aconseja que en este periodo de recuperación rápida de glucógeno muscular se ingieran entre 1,2 a 1,5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso o que se ingieran 0,8 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso junto a 0,2 a 0,4 gramos de proteína por kilo de peso. Lo más recomendable suele ser esta combinación de hidratos junto a proteínas. La recomendación que se realiza para esta fase lenta o posterior a los entrenamientos suele ser que por cada 2 horas, durante 6 horas, se ingiera un promedio de 0,7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Luego podrá individualizarse esta recomendación y quizás juntar cantidad de hidratos de carbono si se realizan comidas más espaciadas, como por ejemplo cada 3 a 5 horas. Para entender un poco más cómo se da esta resíntesis de glucógeno, les traigo un ejemplo. Es una deportista de sexo femenino que practica fútbol, su edad es de 26 años y tiene un peso actual de 60 kilos. Vamos a realizarle primero las recomendaciones para el post-entrenamiento en los primeros 30 minutos post-entrenamiento de fútbol. En cuanto a los hidratos de carbono, multiplicaremos 0,8 gramos por sus 60 kilos de peso actual, lo que nos dará un total de 48 gramos de hidratos de carbono. Esto, para que se den una idea, podrían ser, por ejemplo, unas 3 rodajas de pan, de unos 25 a 30 gramos cada una. O podrían llegar a ser unas también 3, 4 frutas, dependiendo qué fruta se elija en base a la cantidad de hidratos que tienen. Por otro lado, la recomendación de proteínas es de 0,3 gramos por sus 60 kilos de peso corporal, lo que nos da un total de unos 18 gramos de proteínas, lo que puede, por ejemplo, encontrarse en algunos scoops o medidas de proteína en polvo, por lo que le podríamos recomendar tranquilamente que se realice un batido proteico, por ejemplo con agua, y que aparte se coma las rodajas de pan, o que directamente realice este batido proteico con las frutas, o que quizás agregue frutas junto a azúcar o miel para que esté establecida esta relación adecuada de hidratos de carbono y proteínas. Un clásico error suele ser consumir solo proteínas en la ingesta post-actividad física, lo cual no sería lo ideal para la recuperación óptima, ya que probablemente estas proteínas las terminemos utilizando como fuente energética, al no estar recuperando con hidratos de carbono, principalmente como deberíamos hacer. Y luego la recomendación para el periodo de 6 horas post-actividad física sería que cada 2 horas consuma 0,7 gramos por sus 60 kilos de peso corporal, que nos da un total de 40 gramos de hidratos de carbono. Para terminar este módulo, me gusta siempre hacer un comentario en referencia a la carbofobia. Este término
Habla sobre el miedo o justamente la fobia que muchas personas suelen tener en relación a la ingesta de hidratos de carbono y el aumento de peso o el aumento del tejido adiposo o grasa corporal. Creo que muchas veces hay tantas dietas de moda y malas estrategias nutricionales que, como les decía antes, demonizan a los hidratos de carbono, o justamente como uno nota estos descensos rápidos de peso cuando deja de comer los hidratos de carbono, cree que lo que está bajando es grasa, pero como también les mencioné previamente, lo que más se pierde es justamente el agua y nuestras reservas de glucógeno. Entonces hay que entender que los hidratos de carbono no son responsables del aumento de peso siempre y cuando se consuman en la cantidad adecuada que cada persona necesita. Uno sube de peso cuando come más calorías que las que gasta, es decir, cuando está en un superávit calórico. No importa si es a expensas de hidratos, de proteínas o de grasas, siempre y cuando uno consuma más energía o calorías que las que el cuerpo gasta, se va a subir de peso, ya que el cuerpo va a almacenar como energía de reserva a esas calorías extra, sobre todo en nuestro tejido adiposo. Por lo que creo que es necesario que entendamos, después de todo lo visto en esta clase, que hidratos de carbono hay muchos que se clasifican de diferentes maneras, que no todos los hidratos son iguales, no todos tienen el mismo efecto en nuestro organismo, y que en relación a la nutrición deportiva, un déficit de hidratos puede alterar de forma directa y negativa el rendimiento deportivo de los deportistas, pudiendo llegar a alterar también su salud, fundamentalmente en relación a su sistema inmunológico o de defensa. Por lo que consumir la cantidad adecuada de hidratos de carbono es necesaria si queremos rendir de forma óptima deportivamente y tener un estado de salud ideal. A continuación, describiremos en profundidad a las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales conocidas como aminoácidos. Resulta práctico pensar a las proteínas como una gran pared de ladrillos, ya que una de sus principales funciones es la de formar estructuras, y pensar a cada uno de estos ladrillos como los aminoácidos. En función a cuántos aminoácidos estén agrupados formando estas macromoléculas, podremos hablar de proteínas cuando la cantidad de aminoácidos agrupados es mayor a los 50. Y por otro lado hablaremos de péptidos cuando la cantidad de aminoácidos agrupados es menor a 50. Dentro de los péptidos hablaremos de polipéptidos cuando la cantidad de aminoácidos es de 10 a 50 y oligopéptidos cuando la cantidad de aminoácidos es menor a los 10. Si bien la función principal de las proteínas es la estructural, realizan otras funciones en nuestro organismo. Son material entonces de nuestros huesos, de ligamentos, de tendones, de músculos y de diversos órganos. Forman parte de enzimas que son necesarias para que se lleven a cabo diferentes reacciones energéticas en el organismo. Son componente de hormonas. Participan en el balance de fluidos del organismo, regulando la presión osmótica de nuestro cuerpo, siendo de esta manera buffers o amortiguadores del pH sanguíneo, es decir, del equilibrio ácido-base. También participan en el transporte de micronutrientes como la hemoglobina, la transferrina, la albúmina. Y por último, pueden ser utilizados como combustible energético para el ejercicio o la contracción muscular si es que faltan hidratos. Esta última función se relaciona de forma directa con la función que hemos visto en hidratos, los cuales pueden ser ahorradores justamente de proteínas al ser ingeridos en las cantidades adecuadas. Si esto no sucede, tendrán que ser las proteínas las que cumplan esta función energética. Pero es lo último para lo que querríamos usar a las proteínas. Analizaremos ahora el metabolismo de las proteínas paso por paso. Las proteínas están formadas por 20 aminoácidos diferentes, de los cuales 11 son esenciales. Es decir, que necesitamos ingerirlos a través de los alimentos, ya que nuestro cuerpo no puede sintetizarlos o producirlos.
Una vez en el estómago, las proteínas van a ser degradadas o digeridas a estos aminoácidos gracias a la acidez estomacal. Una vez que estas proteínas fueron digeridas a aminoácidos, estos aminoácidos van a ser absorbidos y van a ser enviados al hígado. En el hígado se extrae una gran proporción de estos aminoácidos, casi un 70%, y solo un 30% de lo que ingerimos es liberado a la circulación. A través de la circulación, los aminoácidos son transportados a través de la sangre hacia el músculo. Y en el músculo, los aminoácidos tienen 3 caminos. Uno de ellos es ser utilizados para la síntesis proteica. Otro de ellos es ser convertidos a otros aminoácidos. Y el último destino es ser oxidados para ser utilizados como fuente energética. En relación a la ingesta de proteínas y el deporte, está demostrado que la recomendación para la población general de 0,8 gramos a 1 gramo de proteínas por kilo de peso es insuficiente. ¿Por qué? Porque en deportistas es necesaria una cantidad extra de proteínas para compensar el aumento de degradación de proteínas tisulares o musculares que se produce durante e inmediatamente después de la realización del ejercicio. Y también para facilitar la reparación y el crecimiento tisular. Cabe destacar que la mayor parte de los atletas en general cubre su ingesta de proteínas. El principal trabajo, sin embargo, se encuentra en lograr que realicen una adecuada distribución de los alimentos fuente de proteínas en todas las comidas y o colaciones que realicen. Veremos a continuación cuáles son las recomendaciones de ingesta proteica en deportistas. Podemos observar en este cuadro, por un lado, en la primera columna, el deporte que se realiza, y en base a esto, en la segunda columna podemos ver los gramos de proteínas a ingerir por kilo de peso. Si se realiza deporte de forma recreacional, la recomendación de proteínas suele ser de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Si se realiza entrenamiento de fuerza, haremos una diferenciación según si el deportista está en una etapa de mantenimiento de su masa muscular o si está en una etapa de aumento de masa muscular. Si se encuentra en la etapa de mantenimiento, la recomendación de gramos de proteínas es de 1,2 a 1,4 por kilo de peso corporal. Si se encuentra en la etapa de aumento de masa muscular o hipertrofia, la recomendación es de 1,6 a 1,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. Si el deporte que se realiza es del tipo intermitente, como puede ser fútbol, hockey, básquet, handball, rugby, entre otros, la recomendación de gramos de proteínas es de 1,2 a 1,5 por kilo de peso. Si el entrenamiento que se realiza es de resistencia, la recomendación es de 1,2 a 1,4 o a veces 1,6 gramos de proteínas por kilo de peso. Y cabe hacer una aclaración en relación a los planes hipocalóricos que buscan la reducción del peso corporal, generalmente a expensas del tejido adiposo o la grasa corporal, en donde se suele recurrir a planes hiperproteicos con generalmente una cantidad de 1,6 a 1,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. ¿Por qué se realiza este aumento en la cantidad de proteínas del plan? Por 2 motivos. Uno de ellos tiene que ver con que las proteínas son el macronutriente que mayor saciedad da. Es decir, que al comer abundante cantidad de proteínas es cuando más llenos nos sentimos. Y el segundo motivo tiene que ver con que cuando uno busca lograr la reducción del peso corporal total, lo que uno busca también es que esta reducción de kilos sea sobre todo a expensas de la grasa corporal o el tejido adiposo, pero que se mantenga la masa muscular.
por lo que es indispensable asegurar una cantidad de proteína suficiente junto a un entrenamiento adecuado para que el peso que se vaya perdiendo no sea a expensas de la masa muscular. Ingestas por encima de los 2,4 gramos de proteínas por kilo de peso no han demostrado tener efecto anabólico, es decir, un efecto positivo en el aumento de la masa muscular, ya que inducen a un aumento de la oxidación de estos aminoácidos, considerando a este valor como un exceso de la ingesta sugerida. De hecho, muchas veces este exceso en la ingesta de proteínas puede verse traducido como un aumento de peso, ya que este exceso de calorías puede terminar depositándose como energía de reserva, por lo que no consideren que más es siempre mejor. Las necesidades de ingesta de proteínas de los deportistas dependen de 4 factores principales. Uno de ellos es el nivel de entrenamiento. Durante la primera etapa del entrenamiento, las necesidades de proteínas suelen estar aumentadas, ya que aumenta el recambio proteico. Luego de las 2 a 3 semanas de entrenamiento, el cuerpo se adapta y se vuelve más eficaz en este recambio proteico. Sin embargo, ante un nuevo estímulo, estas necesidades de proteínas se verán aumentadas nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente las personas sedentarias, es decir, que no realizan actividad física y que empiezan a entrenar, tendrán sus necesidades de proteínas levemente por encima de aquellas personas ya entrenadas. Esto es algo que se ve obviamente de forma individualizada con cada deportista. Otro de los factores de los que dependen las necesidades de proteínas es el tipo de entrenamiento. Tanto entrenamientos de resistencia como de fuerza tienen necesidades de proteínas elevadas para recuperar y reparar el daño que se produce en las células musculares debido a la actividad física y sobre todo para lograr un balance positivo proteico en búsqueda de un aumento de la masa muscular. Un tercer factor que influye en las necesidades de proteínas del deportista es la intensidad. A mayores intensidades de ejercicio, mayores necesidades de proteína. Y por último, debemos mencionar a la disponibilidad de calorías y de hidratos de carbono. Bajo condiciones de déficit de energía o calorías, ya sea por un exceso de gasto de energía o por un déficit en la ingesta, las proteínas generalmente no logran cumplir su función estructural o plástica, ya que se las usa para cubrir la función energética. En estos casos se aconseja aumentar la ingesta proteica 0,2 gramos por kilo de peso por día por encima de las recomendaciones habituales. Al hablar sobre proteínas es indispensable hablar sobre la hipertrofia muscular. Si bien algunos estudios sugieren que el momento de ingesta de proteínas es más importante que la cantidad y el tipo de proteínas ingeridos, esto es algo controversial. Las recomendaciones de proteínas deben tener en cuenta las diferentes variables previamente mencionadas. Lo que está comprobado es que luego de las sesiones de entrenamiento, la síntesis de proteínas aumenta hasta 2 veces durante las 24 horas posteriores al entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas 24 horas post actividad física, el anabolismo, es decir, la producción o síntesis proteica, es mayor al catabolismo o degradación proteica. Es necesario que se consuma suficiente energía con una cantidad adecuada y una proporción adecuada de nutrientes y en el momento adecuado si se quiere favorecer la síntesis y la reconstitución muscular. La ingesta inmediatamente después de realizar actividad física en esta ventana anabólica no es concluyente o definitiva. Esta hipótesis se basó en un estudio presuponiendo que el entrenamiento es realizado en estado de ayuno.
Lo que sí es necesario tener en cuenta es que si estoy buscando mantener mi masa muscular o aumentarla, es necesario que la comida pre y post actividad física no estén separadas en lo posible por más de unas 3 a 4 horas. Algunos estudios, como el de Tipton y colaboradores del 2001, recomiendan que el deportista que quiera aumentar masa muscular debería consumir una comida 1 a 2 horas antes de la sesión de entrenamiento. Y que la comida pre y post ejercicio de fuerza no deberían estar separadas por más de 3 a 4 horas. Sin embargo, si la última comida se realiza 1 a 2 horas antes de entrenar, la disponibilidad de aminoácidos será estable hasta 1 a 2 horas post actividad física. Por lo que esta comida pre-actividad física funcionaría también como una comida recuperadora de la sesión de entrenamiento. No sería totalmente necesaria la ingesta de proteínas inmediatamente post-actividad física, sino que siempre y cuando la comida pre-entrenamiento y post-entrenamiento no se separen por más de 3 a 4 horas, estaríamos bien de rango horario. Ahora, si nos encontramos ante un deportista que realizó su última comida entre 4 a 6 horas pre-actividad física, sí se justificaría la ingesta de alimentos inmediatamente post-actividad física, junto con hidratos de carbono y proteínas para favorecer la recuperación muscular y el crecimiento de tejidos. El Consenso sobre Nutrición Deportiva del Comité Olímpico Internacional propone comer en todas las comidas y colaciones a lo largo del día proteínas de alta calidad nutricional en un promedio de 20 gramos por comida para reparar el daño muscular, maximizar la síntesis proteica y a largo plazo mantener la masa muscular. Se sugiere distribuir la cantidad total de proteínas diarias cada 3 a 5 horas en dosis equilibradas de 20 gramos por comida a lo largo del día. Tal como hablamos con los hidratos de carbono, existe una fase inmediata de recuperación que suele darse a los 30 minutos hasta 1 hora post actividad física, donde es importante consumir tanto hidratos de carbono como proteínas en una relación de 4 a 5 partes de hidrato de carbono por cada una parte de proteína. Nuevamente les recuerdo que mucha gente suele, por error, consumir solamente proteínas inmediatamente después del entrenamiento, generalmente en forma de estos típicos batidos recuperadores. Si solo me encargo de la proteína y solo me encargo de mi comida post-entrenamiento, si mi alimentación sigue siendo un desastre a lo largo del día, no voy a obtener los resultados buscados. Aunque los deportes de fuerza suelen consumir por encima de 2 a 3 gramos de proteínas por kilo de peso, no existen evidencias de que estos patrones alimentarios mejoren la respuesta de entrenamiento ni que aumenten la síntesis de masa muscular. Los únicos atletas en riesgo de no cubrir su necesidad de proteínas son aquellos que restringen sus calorías diarias o que llevan una alimentación poco variada. Como les mencioné previamente, el principal trabajo suele estar en la correcta distribución de proteínas a lo largo del día. Hay que buscar que se trate de consumir similar cantidad en gramos de proteína por comida y no hacer, por ejemplo, 2 comidas excesivas en proteínas, como suele darse con almuerzos y cenas, y 2 comidas deficitarias en proteínas, lo que suele suceder en muchos casos con los desayunos y las meriendas. Retomando el Consenso sobre Nutrición Deportiva del Comité Olímpico, se cuenta luego con esta fase de crecimiento en la cual se busca mantener este balance positivo con ingestas de 20 gramos de proteínas cada 3 a 4 horas. Y para terminar esta clase, en relación al post-entrenamiento, me gusta siempre introducir el concepto conocido como las 4 R's. Estas 4 R's hacen referencia a restaurar, reparar, rehidratar y relajar.
Post-entrenamiento se busca principalmente restaurar el glucógeno tanto hepático, es decir, el del hígado, como el muscular. ¿Cómo hacemos esto? A través de la ingesta de hidratos de carbono. En cuanto a la reparación de tejidos, se busca la ingesta de proteínas para de esta manera optimizar la adaptación al entrenamiento. Se busca también una rehidratación adecuada. Hay que reemplazar el agua y los electrolitos perdidos por el sudor. Ya profundizaremos en este tema en el módulo de hidratación. Y por último, es importantísimo relajar. Asegurarse de un descanso adecuado, cubriendo tanto las horas de sueño necesarias como las horas de descanso del entrenamiento. De esta forma sí nos aseguraremos de llegar a nuestra recta final y obtener todos los resultados y objetivos que estemos buscando. Espero que les haya gustado esta segunda clase del curso y nos vemos en nuestra próxima clase en la que veremos el tercer macronutriente pendiente, lípidos, y analizaremos a los micronutrientes, vitaminas y minerales.